Hola, hola, bendiciones para todos. Estamos en Amor por la Palabra. En casi 2 décadas y media de mi vida cristiana, nunca nadie me enseñó la Biblia de manera expositiva como la estoy aprendiendo ahora. Y me gozo de poderlo compartir con todos ustedes, los que se conectan con estas enseñanzas, con estos devocionales. Ya hoy terminamos la carta del apóstol Santiago, llegamos a los últimos 2 versículos del capítulo 5, donde Santiago dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Llegamos pues al final de esta carta y aquí Santiago está hablando del tercer grupo de personas que ha mencionado en este capítulo 5. Estaban los afligidos y alegres, estaban los enfermos y ahora están también los que se desvían de la verdad. Quiero decirte algo, mira, tú no necesitas irte de la congregación o salirte de la iglesia para desviarte de la verdad. En realidad hay mucha gente en las iglesias desviadas de la verdad hace años. De hecho, puedo decirte algo, hay iglesias enteras que se desviaron de la verdad. Completicas, enteritas, se desviaron de la verdad hace muchísimo tiempo. ¿Por qué se desviaron de la verdad? Porque dejaron de enseñar las escrituras y se inclinaron a enseñar fábulas, genealogías humanas, como escribe el apóstol Pablo a Timoteo. O sea, se alejaron de la verdad y empezaron a enseñar aquello que más les conviene enseñar a los que dirigen, a los que presiden estas congregaciones. Y esa es la razón por la que tenemos hoy en día un cristianismo tan endeble, tan débil, tan frágil, un cristianos de cristal tenemos hoy, que se quiebran con cualquier situación de la vida. Cualquier pena, cualquier prueba los quiebra y los hace pedazos, y a veces están yendo de la iglesia, a veces están dejando la fe, están renegando de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos los creyentes del primer siglo, los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos violentamente, que tenían que esconderse, estaban muriendo en los coliseos romanos, tenían una fe inquebrantable, de hecho morían por el Señor Jesucristo, aferrados a su fe, jamás lo negaban, jamás se apartaban de él. Eso es admirable, pero el cristianismo que tenemos hoy, desafortunadamente, es un cristianismo muy débil, y eso se debe a la enseñanza que se está dando en muchas iglesias hoy, que no es una enseñanza bíblica expositiva, sino que más bien está lleno de historias y de sueños y de una cantidad de cosas que no bendicen, fortalecen y edifican al creyente. Entonces, Santiago nos está diciendo aquí que si nosotros vemos a alguien, a un hermano que se ha extraviado de la verdad, ¿qué debemos hacer? Debemos hacerlo volver de su error. Es nuestra responsabilidad. De hecho, eso es una manifestación de amor. Cuando vemos a alguien en un error, cuando vemos a alguien en un pecado, cometiendo una falta, nosotros debemos de ir, debemos de amonestar, debemos de exhortar, llamar la atención de este creyente. Para eso se necesita madurez también, pero humildad, mansedumbre se necesita para hacer esto. Gálatas 6:1, el apóstol Pablo bien dijo que si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, que le restauren con espíritu de mansedumbre, considerándose en a sí mismo, para que no sean tentados. Cuando recuerdo Ezequiel también, el Señor le habló a Ezequiel ahí en el capítulo 3, versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero es que el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque él fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es la responsabilidad de nosotros como creyentes, al ver un hermano que se está desviando, llamarle la atención y hacerlo volver de su camino. Yo creo que Santiago tiene en mente aquí a los apóstatas, aquellos que le dan la espalda a la fe que un día dijeron profesar.
Entonces, creo que tienen en mente estas personas. ¿Qué tipo de creyente es este? ¿Qué tipo de cristiano es este que se desvía de la verdad? Es el que no crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como 2 de Pedro 3:18 nos lo recomienda. Son aquellos que por quedarse niños espirituales son engañados y llevados de un lado a otro con las enseñanzas. Efesios 4:14, Pablo dijo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. No crecen, se quedan niños y además no maduran. Mira lo que dice Hebreos 5, desde el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlos volver del error de su camino. Ese es el llamado aquí final que Santiago hace a estos creyentes. Era una realidad en medio de esta congregación. Muchos se estaban desviando de la verdad, pero no les estaban amonestando, los estaban dejando ir. Hay muchas, a veces pasa esto en muchas congregaciones. El creyente se está desviando y no le llaman la atención, o sea, no lo buscan, no lo exhortan, lo dejan ir, a veces hasta se alegran de que se haya ido. O sea, esa no es una manifestación de amor, por favor. Nosotros tenemos que mostrar nuestro amor en este sentido. Entonces dice que salvará un alma, y lo salvará ¿de qué? De la muerte. Y la muerte de la que está hablando aquí no es la muerte espiritual, es la muerte eterna y condenación en el infierno. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 13:50, y os echaron en el horno de fuego, y os echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Debemos buscar con mucha solicitud a estas personas. ¿Por qué? Porque están en grave peligro de perderse. Cubrirá multitud de pecados, dice Santiago, el que haga esto, el que haga volver a este cristiano del error, ya que un solo pecado es suficiente para condenar a una persona al infierno. El uso que Santiago hace de la palabra multitud subraya la condición desesperada de los pecadores perdidos que no han sido regenerados. La buena nueva del Evangelio es que la gracia perdonadora de Dios es mayor que cualquier pecado. Romanos 5:20, cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y esta gracia sigue disponible para aquellos que se apartan del pecado y siguen y ejercen la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la última exhortación. Con esto cierra Santiago la carta, y con esto también termino yo esta enseñanza expositiva de la carta del apóstol Santiago. Me alegra mucho poder compartirla con todos ustedes. Claro, vamos a seguir con otros temas, y ya más adelante estaré preparando una de las otras cartas o libros para que lo podamos estudiar. Te pido que compartas esta enseñanza con tus amigos, con familiares, para que sean muy bendecidos con la palabra de Dios. Un abrazo fuerte.